Las 7, las 6 en Canarias, el día de Francesca Zielińska. Entonces, y esta señora, quien es, pues era una nobilísima polaca, católica, como tiene que ser, en Polonia, que a eso, a finales de 1800, pues vino al mundo y estuvo enferma. Dirán ustedes, como usted, pues sí. Esto es por correr cuando uno no está arreglado y fuerzas y no se debe. Pero en fin, cada uno es como es. El caso es que la quisieron casar. Esto era muy común. O sea, tú tienes una hija, ha cumplido los 30, ni se muere padre ni cenamos, ni tengo heredero, esta no se aclara. En fin, total, que cuando ya debió haber un novio polaco que no le convenció, así que Zielińska lo que hizo fue meterse en un convento, que es una solución pues muy razonable. ¿Por qué? Porque hay libertad dentro de lo que cabe en el convento y, oye, el buey suelto bien se lame, que dicen los ganaderos. Pero entonces se aburría, así que decidió fundar nada menos que la Congregación de Religiosas de la Sagrada Familia de Nazaret por la fe, porque veía que su padre renqueaba. Y ahí, pues eso, pues es María Jesús del Buen Pastor, que así se llamó. Pero eso aparece con un corderito. Natural. Bien, ¿y cómo está hoy el tiempo, el día de Santa María Jesús del Buen Pastor en el siglo Francesca Zielińska? Bueno, pues aparece un día de tormentas, de lluvias, de nieve, en fin, es que estamos a 21 de noviembre, que tendría hay una borrasca que está cruzando de oeste a este la península, lo que quiere decir, oeste es lo que está a la izquierda, el este es lo que está a la derecha, todavía hay que explicarlo, nos escucha Pilijuerga, no sabe nada. Bueno, pues de oeste a este. Y es decir, que viene del Atlántico. Claro, Atlántico es lo que está a la izquierda, el Mediterráneo a la derecha. Ya ustedes, eso ya se sabe. En el Consejo de Ministros no. Y las temperaturas pues bajan, porque está prácticamente toda la península, salvo Baleares, está en alerta amarilla o naranja por viento sobre todo. Tengan cuidado, porque las ramas vuelan y te cae una rama y te mata. En Madrid nos vamos a ir a unos 14, 15 de máxima, la máxima en Canarias, señal de que ha llegado el invierno, 25 grados en las dos capitales, y la mínima Burgos, Cuenca, León y Soria, 2 graditos. Bueno, vamos con Rosana Laviada y Daniel Muñoz a contarles, a ir a la cuestión fundamental. Lo comentaba a las 6. El problema es que un ministro, cuando llega, tiene que saber algo. Esto puede parecer, dice, bueno, pero entonces, no, ni entonces ni nada. O sea, usted cuando está enfermo, ¿dónde va? Habla con el portero, tengo un portero muy bueno, gran persona, pero si me duele algo, pues voy al médico. Enrique de la Morena, Enrique, que me duele el ojo derecho. Ay, ahí ese ojo. Eso es que miras mal al PP, algo así. O me duele la cabeza, pues tómate un paracetamol. Nada más, ya está. Pero vas al médico, no vas a un arquitecto. O sea, no vas a un guardia municipal, señor guardia. Dígale a Almeida que quite Madrid Central y además me duele la cabeza. Pues hijo, yo ayer me tomé un ibuprofeno y no me sentó bien. O sea, no sé qué quieres, que con estos fríos... Y además tú eres de Teruel, no te puedes quejar. Ya saben. Pero uno va a quien sabe. En un gobierno, cuando se gestiona el dinero de todo el mundo, de todos los españoles, se supone que vienes preparado para saber de lo tuyo. Es verdad que si te ponen de adorno, porque no eres nada ni nadie, estás ahí para hacer bulto, porque no tienes ninguna capacidad de gestión, en tu vida no has hecho nada. Por ejemplo, en tu vida solo has sido 3 meses cajera de repuesto en un supermercado Saturn. ¿Y eso qué está? Pues en Saturno. Bien, y la saturnina esta, en este caso Irene Montero, tenía alguna cualificación. Dicen que estudió psicología. Eso, los que hemos estudiado psicoanálisis, nunca lo hemos tomado muy en serio. Pero en todo caso, nunca ha ejercido, nunca ha trabajado, no sabe lo que es la gente, jamás. Hizo la carrera, se ennovió con el amo de los comunistas, Coleta Borroca, le hizo 3 niños en 2 años y se largó. Creo que se largó, nunca sabes, porque con esta gente... Y la hicieron ministra. Estuvieron a punto de hacerla vicepresidenta. Pero vamos, me ha dicho usted que no sabe nada absolutamente.
¿Y entonces por qué es ministra? Pues porque tocaba poner comunistas en el gobierno. ¿Por qué? Porque tienen 30 y tantos escaños. 35 tienen, ¿no? 35 escaños. 30 y algo, 35. Sí. Uf, es una barbaridad de escaños. Se quedarán ni menos, pero bueno. Tienen escaños. Y entonces completaba la mayoría del sacamantecas que tenemos en la Moncloa. Y esa es la única razón, absolutamente la única razón. Que bueno, pero además sabrá de algo, ¿no? No. ¿Y entonces por qué hace leyes? Porque es tonta, es una tonta con iniciativa, que es lo peor que puede pasar en la vida. Porque un tonto tranquilo, de mira, yo de esto no sé, pero veo el paisaje, veo a la gente en el Mundial de Qatar que se va en el descanso, qué bonito espectáculo de corrupción, de asco. Dice un mamarracho cocoliso que hay que pedir perdón, Occidente tiene que pedir perdón por los últimos 3000 años. ¿Por qué? Por fundar la civilización, por la filosofía griega, por el Imperio Romano, por el latín. ¿Por qué tenemos que pedir razón? Infantino, corruptino. ¿Por qué tenemos que pedir razón? Somamarracho. Porque os habéis forrado, habéis vendido un mundial y cuando los indígenas, los aborígenes, que no saben darle una patada a un bote, no habían estado nunca en un mundial y con razón, no sabían que van a estar en un mundial. Pero si llegó a Ecuador y jugó 10 minutos, les metió 2 goles, les anularon un gol absolutamente legal. Claro, ahí es el VAR, Roures. ¿Pero qué es Qatar? Qatar es una verruga en la península de Arabia. ¿Y por qué les dan el mundial? Por corrupción. ¿Por qué está Irene Montero de ministra? Por corrupción. Por pura corrupción. Por poner políticos a gestionar cosas de lo que no tienen ni idea. Dice, Ministerio de Igualdad. Dice, pero la igualdad no la proclama la Constitución, sí. Entonces, ¿por qué tiene que haber un ministerio? No hay un Ministerio de Justicia. Entonces, ¿por qué tiene que haber uno de igualdad? Dice, es para hacernos desiguales. Pero entonces, ¿por qué se llama de igualdad? Ah, bueno, pues porque estas son así. Estas son así. ¿Y quiénes son estas? Pues estas feminazis, femirrojas, lo que ustedes quieran, femitontas, feministas, bueno, feministas, porque no saben hacerla o con un canuto y menudos sueldazos tienen. Desde que llegó Irene Montero, la imagen de la mujer es infinitamente peor. Infinitamente peor. Pero infinitamente peor. O sea, ¿ha hecho algo por el bien de las mujeres? No. Y en el caso de las agresiones sexuales, mucho peor, están soltando violadores. Porque quiso hacer una ley, porque quiso, no sé, dejar huella. Y claro, cuando deja una huella, no deja huella, deja mancha. Que es lo que está dejando. Ha hecho una ley, lo dijimos aquí desde el principio, lo dijo todo el mundo. Los que estamos en la oposición a este gobierno asqueroso, bueno, pues es natural que lo digamos, pero lo dijimos con argumentos. Si tú unificas todas las formas de agresión sexual, incluida la violación, al final la violación es una agresión sexual más. ¿Y qué pasa? Pues que las penas bajan. Pero es que, vamos a ver, todo el Código Penal español, desde hace siglos, está basado en el consentimiento, en las relaciones sexuales. Todo el Código Penal, desde hace siglos, repito, Solerda, desde hace siglos está basado en el consentimiento. Tan está basado en el consentimiento que en nuestro siglo de oro, cuando Lope de Vega estrenaba cada semana una comedia nueva y eran todas buenas, qué tiempos, no es como Jorgeja, era Lope de Vega. Bueno, pues si alguien, por ejemplo un soldado que se iba a la guerra, le daba promesa de matrimonio a una señora y hacía con ella, la señora se quedaba embarazada y tal, y el otro volvía y dice, ay, no te conozco, yo no he sido a no sé quién, que no sabes quién, que iba a la cárcel. Quebrantamiento de promesa se llamaba, y era un delito. Es decir, no se podía abusar, ni con consentimiento, porque vulnerabas la buena fe. Y te cuento si eras menor, que a esta señora le parece, dice la muy lerda, que cualquier menor puede tener relaciones sexuales con quien quiera. No, cualquier menor no puede tener relaciones más que con otro menor. Y si son violentas, el menor tiene que ir a un correccional, como se llamen ahora, que no sé cómo les llamarán. Esto está en el Código Penal de todo el mundo, de todos los países del mundo. Es un principio de civilización, igual que no tocar a los muertos de las tumbas.
Pero este gobierno, que no respeta nada, ha puesto una sucesión de lerdas, pero lerdas. Y luego además tiene un problema añadido. Este es un gobierno lleno de jueces, que están ahí para perpetrar toda clase de atentados contra la justicia. Lo peor que hay en el mundo de la comunicación es cuando un periodista se hace cargo de la comunicación de un ministerio. Ya sabes que va a corromper, a interrumpir. Bueno, hay alguno bueno, ¿verdad?, que facilita. Pero el principio es que, como no hay peor cuña que la de la misma madera, vamos a poner de lo mismo. Tenemos 3 o 4 jueces, alguna de campanillas. Bien, es verdad que, como recuerda Santi González, condenó a un señor que no era el culpable de una agresión sexual, era un moro, y lo condenó porque no había querido hacer las pruebas de ADN, doña Margarita Robles, y lo condenó, y a la cárcel que fue, y luego resultó que había sido otro, cuando se hicieron las pruebas de ADN. Esta es la mejor, esta es magistrada del Supremo, las demás son del zurriburri. Y luego ya están las analfabetas funcionales. En educación, una que no ha completado una carrera. La Belarra y la Montero, que pues fíjense, pues sin nada más que verla y oírla, se empeñaron en hacer una ley. Bien. ¿Y entonces qué pasa? Pues la ley está mal hecha, la ley ya están saliendo, ha salido ya una docena, 2 docenas, no sé cuántas, y saldrán cientos de violadores y agresores sexuales. ¿Por qué? Porque está mal hecha la ley. Y cuando una ley está mal hecha, en lugar de favorecer a la gente, la perjudica. Pero sobre todo porque es tan soberbia, es tan necia como soberbia, o tan ignorante como fatua. Entonces se empeña en mantener que esto es porque los jueces lo hacen mal. No, hija, no, los jueces aplican las leyes. Es que no sabes hacerla o con un canuto. Te la ha hecho esta petarda Vicky Aeropuertos, Victoria Rosell, que es jueza porque de todo tiene que haber en el mundo. Pero vamos, no sabe hacerla o con un canuto. Si no, sabrá que cuando Campo, el novio de Meritxell Batet, estaba en justicia, y no Pilar Llop, que no sabe también darle una patada a un bote, sacó el mostrenco, es decir, el monstruo primero de esta ley de libertad sexual. En España había libertad sexual antes de llegar vosotras. Sopetardas. Había libertad sexual. Habéis puesto una especie de inquisición del sexo que ya no se aclara a nadie a lo que tiene, de lo que... ¿Qué puede hacer, qué no puede hacer, qué me puede caer? O sea, os habéis cargado el Código Penal, el civil, la presunción de inocencia, la carga de la prueba, os habéis cargado todo porque sois bordes y malas, y además no tenéis ni idea de lo que es el Estado de Derecho, es más, os molesta. Pero conviene recordarlo, esto conviene recordarlo. En España todas las leyes estaban basadas en el consentimiento. Y si no hay consentimiento, hay violencia. Y si no hay violencia, pues depende de la violencia que haya. No es lo mismo meterle mano a una señora o a un señor en el autobús que violarlo. No es lo mismo. O secuestrarlo, atarlo y violarlo. No es lo mismo. Y el que diga que es lo mismo es que es tonto de lava. Bueno, pues en el Ministerio, mejor dicho, en el Consejo de Ministros hay tontos de lava que sobran matas de haba. Además, la más tonta hace una ley y los demás, inmediatamente, en lugar de corregirla, que es lo que hizo Campo, pues van y la apoyan. ¿Qué hizo Campo? Sacó el texto. Estaba lleno de faltas de sintaxis y de ortografía, además de que estaba hecho con el codo. Con la cabeza, desde luego que no. He dicho codo. Es así. Lo sacó, lo publicó. Pues la misma lerda, que no sabe leer ni escribir, que no sabe escribir, no es que no sepa hacer una ley, es que no sabe redactar. La Rosell es la que ha redactado esta basura. La aprueban por narices, y porque está detrás el zampano de la Moncloa. Y ahora quieren que el Supremo, prevaricando que es gerundio, arregle el desastre de la ley que han hecho. No tiene arreglo. No tiene arreglo. Los jueces pueden prevaricar lo que quieran en el Supremo, pero el juez corriente, el que está normalmente en su juzgado trabajando honradamente por un sueldo razonable, después de unas duras oposiciones, nada que ver con la cajera del Saturn, bueno, lo que tiene que hacer es aplicar la ley, y la ley es la que han hecho, no haberla hecho, petardas. Ahora, ay no, es que los jueces son machistas, no, sí, y tú tonta de lava.
No hagas una ley si no sabes hacerla. Vamos allá. El Tribunal Supremo ha corregido a Pedro Sánchez y recuerda al presidente del Gobierno que en la conocida como ley del solo sí es sí no cabe una doctrina única, sino una aplicación de las generales de la ley, porque cada caso es único. El alto tribunal advierte de este modo al Ejecutivo, que encontró en el tribunal la única salida a todas las críticas recibidas tras las numerosas rebajas de pena y puestas en libertad de agresores sexuales condenados. El primero en hacerlo fue Sánchez, desde Bali, al que siguieron los ministros socialistas, a excepción de Pilar Llop, titular de Justicia, que todavía no se ha pronunciado al respecto. Feijóo pide su dimisión y la de Irene Montero. El presidente del Partido Popular exige a Pedro Sánchez que las destituya. El Gobierno sigue diciendo que su ley solo pretende proteger a las mujeres y desde Podemos, la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, continúa denunciando el sesgo machista de algunos jueces. Santiago Abascal denunciaba desde las calles de Barcelona que el Gobierno va de la mano de los delincuentes. Hay diferencia fundamental cuando gobernamos los socialistas, y es que estamos protegiendo a la ciudadanía. Esto no quiere decir que todos los jueces de este país tengan estos sesgos. Estamos seguras de que en este sentido el Tribunal Supremo y la Fiscalía General del Estado van a unificar criterios, que no nos despiste el ruido que 2 o 3 sentencias machistas puedan realizar. Esta ley va a funcionar, hay que tener calma, prudencia. Hoy hay violadores, hay personas que han cometido abusos sexuales, que gracias a esta ley, que según el presidente del Gobierno iba a proteger a las mujeres españolas están más desprotegidas. Vamos a ver si el presidente del Gobierno tiene capacidad para cesar a una ministra que no ha nombrado. Las violaciones se han multiplicado por 2 en España desde que Sánchez llegó al poder. Las violaciones en manada, que antes no sabíamos lo que eran, hoy son el pan nuestro de cada día y las vemos demasiadas veces en las noticias. Y eso ha pasado con ellos. Prometió proteger a las mujeres, desprotegido. Bueno, estaba ahí al aire en Barcelona demostrando que aquí la oposición, esto es el ejército de Pancho Villa, cada uno hace la guerra por su cuenta y así va la guerra. Pero el problema de fondo, ¿cuál es? Pero vamos a ver, Bolaños, Félix, que yo te conocí, parecías un ser racional, bípedo inclume racional, homo sapiens sapiens. ¿Cómo que este gobierno sí que protege a las personas? Este gobierno nos masacra impuestos, este gobierno nos prohíbe hasta circular, más que con la corrupción esta del coche eléctrico, que es una cosa que os habéis sacado de la manga, porque vais a salvar el planeta. ¿Por qué no dejar de salvar el planeta y arreglas el Código Penal, el civil y el mercantil? ¿Por qué España tiene el doble de paro que la media europea? Porque protegéis a las personas ¿de qué? Del delito de trabajar. Pero es que antes de ser ministro no era así, que yo lo he conocido. Y entonces, pues es que el poder te vuelve tarumba. Pero ¿dónde está la ministra de Justicia? Porque me han dicho que hay una ministra de Justicia. Creo que es una señora de buen tipito, un taconcito, que viste bastante bien para lo que son estas tías. Que hay algunas que válgame Dios, o sea... Dan ganas de decir lo que decía la gran Nati Mistral cuando le preguntaban por Carmena. ¿Qué piensa usted de Carmena? Que tiene que ir a la peluquería, pues lo primero. La pan patapán esta que tiene esta en el ministerio, que es una cosita regordía. Yo no sé qué pasa en Podemos, que están todas pasadas de arrobas. Debe ser que antes no comían, o estaban a dieta, o están contra como la gordofobia. No, vamos, que están pasadas. Pero Irenita no, ¿eh? Irenita se cuida, vamos, ¿cómo se cuida Irenita? Pero las demás, bueno... Llega pam patapam, dice, por unas sentencias machistas, pero ¿qué dices? ¿Pero qué dices, oh payasa? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? Las sentencias son la aplicación de la ley. Ah, que no lo sabes. Pero claro, ¿tú qué vas a saber? Patapam. Bueno, dirán ustedes, hoy lo cuento en El Mundo porque es verdad, la derecha tiene una idea siempre de que nos están engañando. ¿Por qué? Primero porque es verdad que nos engañan, pero luego no en todo nos engañan. Siempre dicen, no, están tontos ustedes, van por esto de la violación y en realidad están tapando la sedición. No se tapa nada. Violación, malversación, sedición, son todos delitos que con este gobierno quedan impunes. Es el mismo problema. Para Sánchez no hay más ley que la de Sánchez. Y esta es la cuestión de fondo. Por supuesto que la sedición
¿Qué es la sedición? El permiso para dar golpes de Estado. ¿Qué es la malversación? El permiso para financiar golpes de Estado. Es evidente, lo sabe todo el mundo. ¿Por qué la oposición que lo sabe no se une? Acabo de escuchar a Inés Arrimadas diciendo que por fin ahora todos los que están en Ciudadanos son de Ciudadanos. O sea, que Rivera, Girauta, Villegas, todos los que estaban en Ciudadanos antes de que llegara Inés no eran de Ciudadanos. O sea, Arcadi, Espada, Boadella y tal no eran de Ciudadanos. De Ciudadanos son Inés y sus criaturas, que deben de ser tres, los dos niños y Edmundo Val. De verdad, no está bien, la gente no está bien. Pero vamos con el delito de sedición. Sí, ha comentado esa cuenta atrás para el delito de sedición hasta el pleno del próximo jueves, donde se va a votar esa eliminación, se va a abordar esa eliminación del delito. Quedan 4 días en los que el Partido Popular va a intentar redoblar los esfuerzos para conseguir esas 30 abstenciones que necesita para que no salga adelante. Los populares van a insistir en presionar a los presidentes autonómicos socialistas, como hicieron la semana pasada enviando a varios de sus cargos a los gobiernos regionales. Feijóo recordaba en una entrevista concedida a La Vanguardia que en la práctica lo que se busca con la eliminación de la sedición es dejar sin efecto las sentencias del Supremo. El líder de los populares anhela, dice, otra Cataluña. Mientras tanto, Salvador Illa apela al diálogo entre Cataluña y España. Cataluña es la comunidad autónoma que más he visitado y quiero seguir viniendo a Cataluña porque para mí Cataluña es, sin ninguna duda, un gran desafío político. Yo he conocido a la Cataluña de La Vanguardia, a la Cataluña cosmopolita, a la Cataluña que señalaba el camino de la modernidad económica y social, ¿no? Y yo quiero volver a esa Cataluña. Yo también quiero aprovechar hoy para reivindicar una vez más este ejercicio de diálogo, para apoyar ese diálogo entre Cataluña y el resto de España, ese diálogo de gobiernos y para reivindicar también un diálogo entre catalanes. Pero efectivamente en Cataluña, afortunadamente, no todos vemos las cosas igual. Bueno, pero eso no significa que no podamos dialogar. Esto no significa que no podamos llegar a acuerdos. Sí, pero no se puede estudiar en español y al que lo pide lo perseguís, lo machacáis, lo injuriáis, lo apedreáis. A los jóvenes de Xacabat los apaleáis. ¡Basura! ¿Cómo que diálogo entre Cataluña y España? Si cuando has sido ministro de Sanidad, tu campaña en Cataluña fue intervenir Madrid para jorobar a los madrileños todo lo que pudieras, que es a todo lo que llegáis. Pero tú ¿qué te has creído? Cobrador del frac, ¿tú qué te has creído? ¿Que se nos va a olvidar los 130.000 muertos en tu haber? Porque tuviste el santos dídimos de no hacer nada ni comprar nada, porque había que montar la manifestación para las nenas de violeta y las nenas de rojo, el infectódromo del 8 de marzo. ¡Viva el 8 de marzo! Decía el murciégalo de... eso es muy de terror. Murciégalo, que es peor que murciélago. Murciégalo de la Moncloa, que es ya un tío siniestro. Parecíais como una cosa gigante, como las hormigas gigantes, esas que iban por las alcantarillas. Es una cosa así. Lo vieron disfrazado de Peret en Bali. Era Peret cuando cantaba Borriquito como tú, que no sabes ni la U. Pues es que es así. Y la otra dice que la bandera de Ucrania. La bandera de Ucrania es amarilla y azul, no amarilla y violeta. Se puso de morado para ir a juego con la camisa del Peret de la Moncloa. Que me perdone el gran Pedro. Borriquito como tú, que no sabes ni la U. Tururú. Estamos en manos de cretinos infatuados. Si no sabes, pregunta a los que saben. Pero ella sí sabe. Ella es un traidor a España. Fue un canalla como ministro de Sanidad con los madrileños. Lo sabe perfectamente. Y la prueba son sus memorias. Solo se las ha leído ella y Rosana. Que lo primero que aparece es la lista de los responsables de su ministerio. Y de por si hay demandas, estos van conmigo, ¿eh? Hay como 20 o 30. Deberían. En fin. Óptima Mayores. Óptima Mayores, Federico, es un consejo para aquellas personas mayores de 65 años que tienen un piso en propiedad, pero que necesitan liquidez a final de mes y que, lógicamente, lo que no quieren es perder la propiedad de su vivienda. Tenemos ese producto de hipoteca senior con la garantía de Óptima Mayores y a partir de un estudio personalizado les van a dar las mejores opciones que tienen a su disposición. Vamos a dar el teléfono donde se pueden informar de forma gratuita. Es el 900-800-864, 900-800-864 o en hipotecasenior.es.
¿Una pausita? Una pausa, sí. Nos conectamos a las historias reales hombre, de las Iberia, historias reales, sí. auténticamente reales de Iberia. Yo desde el avión, si Dios quiere, no veré los molinillos de mi pueblo, porque has de saber, Lambán, que hay una maldición del Tremedal. Si pones los molinillos, te va a ir muy mal en la vida. ¿Tú has visto el de Forestalia, que está también atacado de kilos y mala pinta? Pues eso no es nada al lado de lo que os va a venir. La maldición de Franco Camón no es una broma al lado de lo que os va a caer a ti y a todos los alcaldes corrompidos. A ver, nos vamos con Iberia. No creas que me he vuelto loco, Sergio Eras. Es que se ha actualizado el móvil. Sí. Y desde que se ha actualizado me tiene tarumba. Lleva todo el día pidiéndome consignas, se para, se corta. Oye, ¿qué te parece la política? Vete a la freire, espárragos, payaso. Le digo, no hace caso. No sé, no le pienso regalar, desde luego, no sé de quién es Apple ahora, bueno, de quien sea, no le pienso regalar el reloj España. Por cierto, que de los 300 que hay, llevamos 200 vendidos. Pues no queda nada y o las sea, navidades que están ahí. dense prisa, porque además están con su nombre y apellidos, regalo ideal para Navidad, con este bonito estuche de auténtico cuero de legítima vaca española. Y lo que has dicho, Federico, que al final quedan 100 unidades, las navidades están ahí, hay que grabarlo, eso lleva un tiempo. Eso, o sea, hay que pedirlo ya. Y que ya saben que para pedirlo es en yoquiero1.com, que tiene un precio de 275 euros, pero que tiene un 5% de descuento a todos aquellos que sean socios del Club Libertad Digital con el código SOCIOSLD, todo ello en mayúscula, que se puede financiar, que en los tiempos que hay ahora mismo también es bueno. Viene muy bien, y ya saben, en yoquiero1.com para conseguirlo. Lo van a pagar nada, pues en un año lo has pagado y dices, anda, pues si no me he dado cuenta. Pues que sea comprar, no sé, la Torre Eiffel. ¿Tú sabes que hay un tío que le vendió 2 veces la Torre Eiffel al mismo imbécil de Texas? Pero por €1, ¿no? Algo así. No, millones. Pero la primera vez el de Texas, el banco no le dio el dinero. Entonces dijo que había no sé qué problema y tal, y se la volvió a vender. Allá lo metieron en la cárcel porque lo denunció el banco, el tío compraba. No, si es que los hay así. Bueno, pues de esa serie de tontos está lleno el gobierno. Vamos ahora con los efectos inmediatos de lo que cree Sánchez, bueno, y Pachi Tóntez, antes López, porque dice, bueno, pues si han salido, se hace otra ley y los volvemos a meter en la cárcel. Pero vamos a ver, tú no sabes cómo funcionan las leyes. Las leyes tienen un efecto retroactivo siempre favorable al reo, al malo. Al culpable, si cambias la ley, la mejoras, nunca la empeoras. ¿Por qué? Pues porque es así. Indubio pro reo y en el principio, pues tal y cual. Anda, dice, anda. Bueno, pues anda o no andes. Pero el problema es que habéis creado un lío donde solo había caos. Caos creado también por vosotros. Las rebajas de condena y excarcelaciones propiciadas por la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí ha abierto una nueva y profunda grieta entre Yolanda Díaz y Podemos. El fundador del partido, Pablo Iglesias, ha vuelto a atacar a la vicepresidenta. A través de Twitter y sin referirse a ella de manera explícita, ha tildado la actitud de la también ministra de Trabajo de miserable, cobarde y estúpida por ponerse, ha dicho, de perfil en esta polémica. A pesar de las palabras de Iglesias, Díaz no ha cambiado de postura. Vamos a la política para cambiar la vida de la gente. No vamos a la política para hacer ruido. No vamos a la política para jalear. Y quien se distrae en este camino seguramente no sirve para el fin de cambiar nuestras vidas. No, si las vidas las habéis cambiado a peor. Habéis hecho una ley que es un bodrio asqueroso. Os lo dijeron. Os lo dijo el ministro de Justicia de tu gobierno, Sociata, el novio de Meritxell Campo. No saben redactar. ¿Cómo van a legislar bien si no saben redactar? Y sacó el original. Le echó cuajo, ¿eh? Claro, como era el novio de Meritxell, dice, conmigo no se juega. Chulo, no es un andaluz fino, estos señoritos. A mí, bomba. Y saca el original de Viteo Reyes Rosell. Suspenso en gramática, ortografía y sintaxis, todo un desastre. Y por supuesto la cabeza del revés. Bueno, pues Campo está fuera del gobierno y estas siguen dentro. ¿Por qué? Porque son comunistas. Dice, no me distraigas, vamos a ver, que están saliendo los violadores. Que al menos uno de los de la manada va a salir por la rebaja de la pena que impone vuestra ley, la que acabáis de hacer.
10 días después de decir, no va a suponer la salida. ¿Cómo no va a suponer la salida? Si es que habéis roto la discriminación entre el delito grave y el leve. Todos son graves para nosotros y para vosotras. Y por lo tanto todos son leves. Esto hasta un tonto le entiende. Pero un comunista no. Un comunista siempre tiene razón. Cuando está en la oposición, porque ya llegaremos. Y cuando está en el poder, porque como lo lleves la contraria, te mete en la cárcel, te tortura o te fusila. Yo decía ayer que aquí lo que falta son checas con perspectiva de género. De estos jueces que va y aplican la ley, los metes en la checa, los torturas, hasta que tengan perspectiva de género. ¿Qué es perspectiva de género? Ser del género tonto obedeciendo al gobierno. Esa es la perspectiva de género de estas lerdas. No me distraigo, pero ¿cómo te vas a distraer si no has ido a ningún sitio? Pues si no sabes ni si te presentas, ni si no te presentas. Bueno, y las encuestas no van bien para la derecha. Hace un año, cuando llegó Feijóo, dijimos aquí, solo con un buen resultado del PP y un buen resultado de Vox habrá alternativa. Cada uno tira por su lado. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, pues por ejemplo lo de Aragón. La izquierda podría mantener el poder en Aragón según una encuesta de NC Report para El Mundo. El PP, que no tiene candidato oficial, ganaría las elecciones de mayo, pero como apuntan los sondeos que sucederá también en la Comunidad Valenciana, los populares no podrían hacerse con el gobierno. Lambán, aunque pierde apoyos, podría formar una mayoría o bien con el PAR o bien con Aragón Existe. En Zaragoza, Jorge Azcón sí podría retener la alcaldía, aunque solo de la mano de Vox. La izquierda se quedaría un solo concejal de arrebatarle la ciudad. Es decir, que esto va a estar en un tris. Bueno, y ahora vamos con la parte tragicómica, porque yo he oído cosas, bueno, en la política se dice casi cualquier cosa. Se dice el papel lo aguanta todo, el papel lo aguanta todo, pero el micrófono lo recuerda, porque todo esto se graba. Todo esto se graba. Y claro, lo que acaba de decir Inés, pues es una cosa, en fin, entre penosa, grotesca, suicida, absurda. Yo te lo dije, cuando llevaron a Pedro J a la última convención, dije, están muertos. ¿Por qué? Pues porque es así. Ciudadanos enfila a la recta final de su proceso de refundación con las encuestas en contra. La todavía líder del partido, Inés Arrimadas, solo ha logrado el 55% de apoyos al reglamento que ha de guiar todo este proceso. En la formación naranja hay división en torno a la futura dirección y no hay consenso tampoco sobre si debe haber o no una bicefalia. Este fin de semana, Arrimadas, en una entrevista con un bloguero, ha cargado contra excompañeros de partido, aunque no se ha atrevido a dar nombres. En Ciudadanos se creció muy rápido. Y se dejó entrar a gente que no le importaba a Ciudadanos ni nada, que vio que Ciudadanos era un partido de moda, que crecía muy rápido, que tal y no sé qué. Y por eso yo creo que esta nueva etapa nos ha venido bien, porque los que quedamos somos de Ciudadanos, ¿sabes? O sea, que nos ha venido bien esa poquito catarsis. Un poco de criba. Un poco de criba, claro, de gente que estaba en Ciudadanos pero no era de Ciudadanos. Ajá. ¿Y a ti por qué te dejaron entrar? Guapísima, como siempre, obstinada como de costumbre y como lideresa una calamidad absoluta. O sea, Rivera no tenía que haberse ido, pero como encontró a Malú y como los españoles le importamos una higa, pues se largó. Pasáis de 57 a 10, estáis en 9, camino de 0. Y encima tú echando gente. ¿Y eso cómo lo haces? Haces pruebas de sangre para ver los que son de Ciudadanos de verdad, los que tengan el ADN. ¿Pero de qué Ciudadanos? ¿Del que era socialdemócrata, del que era liberal, o el de las mociones de censura? ¿Ciudadanos de Aguado, que tenía la moción de censura preparada como la de Murcia, que tú, Inés, firmaste con el PSOE? Ya puedes decir que no, porque fue que sí, la prueba es que la presentasteis. Estabais en el gobierno y presentasteis una moción de censura contra el gobierno del que formabais parte. Porque cambiaste de opinión. Había una que mandaba, que se llamaba Franco, y otra que no sé, se podría llamar Lenin, y ala, y guerra civil. Así que no eran de Ciudadanos. Y cuando fundaron Ciudadanos y tú no estabas, ¿cómo se podían arreglar? Esto es una cosa que... En fin.
Bueno, ya saben ustedes que en Egipto, en el balneario más caro de África, se ha reunido una colección de sacamantecas para decir que el planeta corre peligro. Corre un peligro tremendo. Corre tanto peligro que no han llegado a un acuerdo para salvarlo. ¿Y por qué no disuelven la cumbre esta del climático? Que solo sirve para que el IBEX 35 gaste publicidad en decir tontadas. Es que no hay alguien que diga, oye, vamos a parar, esta historia del planeta ya no se la creen ni los profesionales. Lo de Egipto ha sido como el Mundial de Qatar, una porquería, pero una porquería. Es de ruina, es de risa. Iban al balneario más caro, llegaban con sus aviones privados, pero 150 jets, más luego los aviones todos, bueno, lo más caro de África, que se dice pronto. En África lo caro, pregúntenle a Corina, es muy caro. ¿Y qué conclusiones han sacado? Ninguna. ¿Pero qué conclusión van a sacar si 3 partes de la humanidad no estaban representadas? Si no estaba China, si no estaba Rusia, si no estaba Estados Unidos, estaba pero como si no estuviera, porque la momia está muerta. Por supuesto, África no hace caso. Lo único que ha pedido es dinero para quedárselo. Modelo Qatar. Sí, dame dinero para el clima. Que me va a venir, para el clima de mi bolsillo va a venir estupendamente. Entonces, ¿qué van a decir? Nada. Han ido a llevarse la pasta como de costumbre, como desde hace 20 años. La cumbre del clima de Egipto ha concluido sin que los líderes mundiales hayan alcanzado algún acuerdo relevante. Los países participantes únicamente han pactado la creación de un fondo de compensación para los países vulnerables afectados por el llamado cambio climático. No ha habido cambios respecto a los combustibles fósiles ni tampoco sobre los límites al aumento máximo de las temperaturas. Por una razón, el ser humano no tiene ninguna capacidad de influir sobre el clima. El ser humano puede cambiar, empeorar o mejorar el medio ambiente, pero no el clima. Eso del cambio del clima es mentira. Hay cambio climático, claro, siempre hay cambio climático. Antes de que existiera el humano sobre la Tierra, neandertales y luego pues de toda clase de animales, el sapiens sapiens y luego el Homo socialistus, que es medio lelo, pues ahí estaban. Pero antes de ellos ya cambiaba el clima, la prueban las glaciaciones, y estando ellos también. Bueno, ahora vamos con no es que sea el Mundial de la Vergüenza, es el Mundial de la Corrupción. O sea, no digan Qatar, digan corrupción. Este domingo ha arrancado el Mundial de Fútbol de Qatar con la ceremonia inaugural en el estadio de Al Bayt. En ella ha participado el actor Morgan Freeman en mitad de una fuerte polémica por la vulneración de derechos humanos en el país. Precisamente el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dejaba unas controvertidas declaraciones antes de esa inauguración, asegurando que los europeos no deberían dar lecciones de moral a nadie. Mientras Luis Enrique, el seleccionador nacional, rechazaba poner normas estrictas a los jugadores españoles. Creo que por las cosas que los europeos han hecho al mundo durante los últimos 3.000 años, deberían estar disculpándose otros 3.000 antes de empezar a dar lecciones morales a la gente. ¿Qué sentido tiene que le prohíbas a un jugador, no tomarse una cerveza si luego en su casa se toma 5? Yo, en ese sentido, es evidente que aquí cumplimos una serie de normas y beben agua todas las comidas y cenas, pero no tengo ningún problema en dejar en una barbacoa, como fue ayer, que un jugador se tome una cerveza o prefiere una cerveza a una Coca-Cola. A ver, Xavi Enrique, se trata de la ley islámica. Ah, ¿no sabes lo que es la ley islámica? Pues a Xavi sin Enrique, porque tú eres el entrenador del Barça, que estás ahí estorbando. Te llevas a Carvajal, que no le da una patada a un bote, y no llevas a Nacho, llevas a Eric García, que es la parodia del fútbol. Pero es igual, si eso no es mundial. Eso es una basura. Es una basura. Ayer en el descanso se fueron todos porque iban perdiendo 2-0 con Ecuador. Pero eso, ¿en qué país que aprecia el fútbol y no los negocios y la corrupción vuestra? Dice Infantino, pero tú nos das lecciones. Mamarracho. O sea, que tiene que pedir perdón Grecia por Aristóteles. ¿Y Roma por quién? ¿Por Cicerón? ¿Por el derecho romano? Y así sucesivamente. Y España por descubrir América. Pero tú eres... Bueno, no es que eras tonto. Tú eres un pobre diablo de la mafia del fútbol.
Hay un, aunque sea de Netflix, que es asqueroso, hay un documental muy bueno sobre la FIFA, donde cuentan cómo, lo he contado yo aquí, y lo conté un domingo además, porque esto se sabía, pero bueno, ya hasta los progres tontos que solo ven Netflix lo pueden ver. Esto, la corrupción empieza cuando el corrupto Sarkozy, condenado por corrupción, coge al corrupto Platini, condenado por corrupción, cuya mano derecha era Villar, condenado por corrupción. Villar, el español, que estuvo 30 años ahí mandando. Bueno, y entonces les dice que hay que darle el Mundial. En lugar de Inglaterra y Estados Unidos, que les tocaba, que eran las mejores plataformas, Inglaterra creó el fútbol, muchos estadios, tal y cual, y Estados Unidos, gran promoción, gran futuro, juegan las niñas, a ver si juegan también los niños, y presentan unos proyectos muy buenos. Pues el primero se lo compra Putin y el segundo lo compran los de Qatar, que es la verruga esa que hay ahí en la península arábiga, que es una verruga, no es un país. ¿Y cómo lo hacen? Robando. Llega Sarkozy y le dice a Platini, oye, que Europa va a apoyar a Qatar. ¿Cómo que a Qatar? ¿A Qatar? ¿Dónde está Qatar? Mira, ¿ves esto? ¿Ves este dinero? Mira, ahí está Qatar. Y a cambio, Qatar compra aviones de combate a Francia y además compra el Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Y el PSG se convierte en la máquina de perder dinero y de hacer el ridículo, porque van al Bernabéu, Pero es igual. Compran, sobornan, etcétera, y se compran un mundial en un sitio donde no hay nadie, la poca gente que hay no le interesa el fútbol y simplemente han robado el mundial. Y sale Infantino, que es Alibaba, y sale a decir que Occidente tiene que pedir perdón, que Europa 3.000 años pidiendo perdón. Pero ¿tú sabes lo que son 3.000 años? Son mamarracho. ¿Tú qué vas a saber? Tú eres un monigote. Cuando dice, yo soy gay, ¿tú eres gay? Sal a la calle en Qatar y dilo. Y de paso morréate con el Blatter de turno. Vas a ver en qué ergástula lo piensas. Pues te puedes besar con Luis Enrique. Xavi Enrique, más bien. Era de no creer. Yo reconozco, a mí me gusta el fútbol, y cuando vi que ganaba Ecuador, digo, pues voy a verlo. Me encanta verlos. La pena es que a los 2-0, por miedo a que les corten algo, dejaron de atacar. Si siguen atacando le meten 0-12. O sea, lo de Brasil y Alemania una broma al lado de aquello. Y era Ecuador, no era Brasil, ni Argentina, no. Ni Alemania, que no perdona, no. Ni Francia siquiera. O sea, Ecuador, 0-2, primera parte. Las gradas vacías, se van. Pero ¿qué interés tenían en el Mundial, No, compraron porque estaban en venta. Y lo vendieron porque Sarkozy, el corrupto, cogió a Platini, el corrupto, y decidieron darle a Qatar el Mundial por pura corrupción, y no a Estados Unidos, que tenía con diferencia el mejor proyecto y el que más convenía al fútbol. ¿Ustedes creen que en Estados Unidos, si hubieran ido en un descanso, cuando el equipo local va perdiendo 0-2? Bueno, en el Madrid, si no perdemos 0-4, nos aburrimos. Esta es la realidad, pura corrupción, que viene de Francia, que es lo mismo que el PSG. Famosos clubes Estado no deben existir. La Superliga es la única solución razonable, como la NBA. Sale el otro día Tebas, el socio de Roures, el que oculta cuando le dan patadas a los del Madrid. Un delincuente fue condenado por apoyar a la ETA. Es uno de los jefes del golpe de Estado, el auténtico, el que monta toda la carpa para el servicio exterior del golpe de Estado en Cataluña en el 17. La corrupción en persona, con una pinta, la cara es el espejo del alma. Jorge Javier y Roures son la Cataluña auténtica. Fetén. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado simplemente es que da asco ver aquello. Mira que a mí me gusta el fútbol. Yo veo la Liga Smartbank. ¿Por qué? Pues porque me da igual quién gane y me gusta el fútbol. Me gusta desde niño, tengo esa tara. Nací en Teruel, me gusta el fútbol. Jamón, los toros, cosas básicas. Ahora, pero cuando veo esto, me indigna. Me indigna. Porque la primera palabra que van a aprender los niños,
que están jugando, los que aparecen en África, en Brasil, jugando descalzos, no va a ser pelota, gol, va a ser corrupción. Que es lo que es el fútbol actual. Sobre todo el español. El otro día dice el Lerdo de Tebas. Dice, el Madrid ya tiene poca empatía, quítale al Madrid, quítale a la Liga Española, al Real Madrid, vas a ver lo que te queda, so payaso. No, pero es que con la Champions, no, si la Superliga es en vez de la Champions. ¿Qué es la Champions? La Superliga. ¿Qué nos sobra? Toda la primera parte de grupos con el Shakhtar Donetsk de Transnistria. ¿Qué hacemos con el de Transnistria? El Sheriff. Ya un equipo que se llama Sheriff, no te lo puedes tomar en serio. De un país que no existe. Que es que no existe. ¿Qué son? Pues una panda de atracadores que habrán comprado pues el derecho a participar. Porque ahí todo se compra y todo se vende. Vean el documental de Netflix. Es que no cabe un ladrón más. La cueva del Alibaba era un desierto al lado de aquello. Y en Qatar se está viendo todo. Xavi dijo que era un país donde se vivía mejor que en la mayoría de los países occidentales. Un país que era un ejemplo. Sobre todo si eres lesbiano o lesbiana. Si eres homosexual te ahorcan. Y si eres adúltera o te han violado y dicen que es adúltera, pues te la pidan. Y además, cuidadito, ¿eh? Y además prohíben la cerveza. Me alegro por los ingleses. ¿Pero qué es eso? Tebas dice que el Madrid no interesa, que el Madrid, el que no interesa eres tú. En fin, hay más periodistas que futbolistas. Con eso queda dicho todo. Vamos a ahorrar, Federico. A la Mutua. Sí, a la Mutua, claro, porque también está todo por las nubes, la gasolina disparada. Bueno, pues puedes empezar por tu compañía de seguros, ahorrar y llamar para decirles dos cositas. La primera, con el tiempo que llevo yo con vosotros en la compañía podríais ayudarme a ahorrar un poco, ¿no? Y si te dicen que no, pues les dices, yo me voy a la Mutua, porque ellos ya saben que me cambié hace mucho tiempo a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, me bajaron el precio de mis seguros, sea cual sea. Llama ya al 91 555 55 55 y empieza a ahorrar. 91 555 55 55. Por esta hay muchas cosas, no vente a la Mutua. Bueno, eso es Gola, que es muy bueno de la moderna apicultura. También llevo de todo, porque yo he pasado una semana horrorosa. También tengo aquí, desde paracetamol, tengo también las pastillicas estas muy buenas. Estas son las juanolas con propóleo, sabor limón. Mastica, muy buenas también. Una farmacia andante. No, te llevo de todo. Soy la farmacopea ambulante. Me voy a CaixaBank a ver cómo está la economía. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Luis Fernando Quintero, muy buenos días. ¿Qué tal, Federico? Bueno, muy vamos buenos rápidamente el libre mercado, la inflación, el impuesto a los pobres. Decía el padre Juan de Mariana, decía en la escuela, los sabios de la escuela de Salamanca, que el bastardeamiento de la moneda, es decir, la inflación, hacer más monedas con la misma plata, meter cobre, era robarles en sus bolsillos a los pobres, porque no se podían defender. ¿Y es exactamente así? Eso es, está machacando precisamente a los más... Hay que decir que a todos, pero con especial crudeza a los más débiles y además con un agravante, y es que la política expansiva en gasto público de Pedro Sánchez y regresiva en cuanto a crecimiento económico, precisamente por esa variable, lo que está haciendo es dificultar que salgamos de esta espiral inflacionista. Un análisis de Rotellar, nuestro Rotellar de los lunes habitual, que hoy se centra en explicar por qué es más complicado, a medida que sube y que incrementa el gasto público, salir de esta espiral. Oye, ¿por qué de inflación? crees tú que odian el campo los burócratas de Bruselas? Bueno, el campo en Bruselas es horrible, las cosas como son con ese clima, pero es que lo odian. Ahora dicen que no usen el gas. Bueno, y le quitas el gasóleo, ¿y qué hacen? Y volveremos a las vacas. También las van a prohibir. Los bueyes. Bueno, no, pero es verdad, si porque en Holanda lo han votado ya, acabar con las vacas en Holanda, que es una vaquería. No, es tremendo. Bueno, pues la Unión Europea golpea el campo con la disculpa de la crisis energética, les fuerza a quitar fertilizantes para ahorrar gas. Ah, fertilizantes. Ya salieron los verdes alemanes, que son los que mandan en este cotarro. ¿Has visto qué éxito de la cumbre del clima? Bueno. Solo comparable al éxito del público de Qatar.
Sí. En el descanso. La próxima cumbre del clima tienen que hacerla en Qatar. Sí. Como les van a sobrar estadios y pistas de aterrizaje para jets privados de sinvergüenzas, pues venga. Eso es, y que no pongan el aire acondicionado allí para ahorrar. Es, a Qatar y a tomar viento también. Tremendo. Bueno, pues vamos rápidamente con las noticias de cercanía y volvemos.